Para esto, por favor, tenemos ahí la opción del micrófono, vamos a ponerlo en mudo para que de esta manera el ruido externo no vaya a interferir en la llamada y ustedes pueden tener la libertad de encenderlo cuando deseen hacer alguna pregunta o alguna intervención, ¿ya? Mientras tanto, mantengámoslo apagado para que no haya ruido externo y no vaya a interrumpir en la llamada. Bien, bueno, les agradezco a todos por estar aquí presentes. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera y soy de la Fundación Enseña Ecuador. Yo soy el gerente de formación y les damos la bienvenida a este espacio, el cual ha sido organizado, es un esfuerzo conjunto entre varias organizaciones, especialmente entre Unidos por la Educación, Fundación ADES y Enseña Ecuador. Hemos decidido sumar esfuerzos para que diferentes actores del sistema educativo puedan enriquecerse con herramientas y con la experiencia de diferentes personas que desean aportar al sistema educativo. Entonces, para nosotros es un gran gusto y un gran honor recibirlos a cada uno de ustedes en este espacio. En esta ocasión, para poder empezar, voy a presentar a nuestra invitada especial, que es la doctora Estefanía Luzuriaga. Eh, entonces, nada más déjenme que estén ingresando algunas personas. Listo. Listo. Entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Estefanía Luzuriaga. Ella es directora ejecutiva de la Fundación ADES. Asimismo, es investigadora y docente en la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Es autora y coautora de diversas investigaciones sobre discursos políticos, redes sociales, representación social, liderazgo femenino, infancia, entre otros. Ha sido consultora para varias organizaciones como Holcim Ecuador, Cervecería Nacional, municipio de Guayaquil. Cuenta con amplia experiencia como capacitadora de cursos relacionados a sociedad digital, comunicación política, investigación cualitativa, gestión pública e innovación social, eh, entre otras disciplinas. Su formación académica incluye una licenciatura en ciencias políticas, una maestría en estudios avanzados en comunicación y política y un doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Antioquia. El tema de este webinar es aspectos básicos sobre andragogía que debemos tener en cuenta al educar a adultos. Entonces, muchas gracias a todos por estar en este espacio y le damos la bienvenida a la doctora Estefanía. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por esa presentación, digamos, tan elaborada. Normalmente suelo ser así como un poco menos explícita en el recorrido, pero ha sido grato escucharlo de alguien más. Quiero darles la bienvenida a las 84 personas que nos acompañan esta tarde, agradecerles por el tiempo, por el compromiso con la educación. Creo que en este tiempo de pandemia, el hecho de que ustedes estén hoy aquí habla de la calidad y de la preocupación de las personas que estamos trabajando todos los días por la educación para poder seguir respondiendo a las demandas y a los cambios que esta época, yo le llamo post-COVID, a la nueva normalidad, nos pone al frente. Entonces, primero agradecerles muchísimo estar acá y muchísimas gracias. Hay personas de Chimborazo, estoy revisando el chat. Segundo, gracias por el saludo. Creo que puedo contar con personas de diferentes ciudades y provincias del país. Cuando hablé con Caro, que es la persona que me contactó de Unidos por la Educación, y pensamos en este espacio, yo les dije que íbamos a conversar sobre este ejercicio de la transformación digital, de cómo migramos de la presencialidad a la virtualidad en temas de educación y haciendo un énfasis especial en la educación para adultos. Sin embargo, antes de entrar a eso, quiero dar como un contexto, quiero contextualizar cómo llegamos a pensar en estas problemáticas y cómo nos encuentra esta experiencia, esta pandemia y esta experiencia que nos obliga a migrar masivamente a la educación virtual. Entonces, pienso que es importante decirlo, porque en algunas ocasiones podríamos pensar que estamos todos preparados y que todos vamos en este mismo barco. Escucho constantemente esta frase: estamos todos en el mismo barco de la educación, estamos todos en el mismo barco de la inclusión, estamos todos en el barco de la pandemia. Y leía un artículo recientemente, un artículo editorial que hacía una reflexión y decía: no, un momentito, estamos todos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco. Hay quienes van en un yate, quienes van en una lancha, quienes van en un bote y hay quienes van
con un chaleco salvavidas tratando de no ahogarse. Entonces no estamos todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo mar. Y entonces, ¿a qué mar a qué barco nos referimos cuando pensamos en las necesidades educativas de Ecuador en esta pandemia? ¿Me confirma alguien, por favor, si estoy compartiendo la pantalla en el chat? ¿Me lo pueden indicar? Sí, efectivamente. Afirmativo, sí se visualiza. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, esta conversación, porque no es una ponencia, es una conversación, espero que ustedes participen más que yo y poder contestar algunas de sus preguntas. He traído también una guía de respuestas a las preguntas que hicieron previamente, pero si surgen otras, también estoy presta a poder tratar de contestarlo o a contestárnoslas juntos. Se llama Graduología en tiempos de COVID. Y yo quería contarles una historia sobre Chile, porque estaba viendo algunos casos y pensé que este nos puede servir. En medio de la crisis sanitaria, lo único de lo que hablábamos las primeras 2 semanas era de la saturación de las salas médicas, la saturación de los hospitales, las necesidades de profesionales de la salud que nos pudieran atender. Y en Chile, que si pensamos en el sistema de salud como una curva, no se encuentra en el vértice ascendiente, sino más bien de la media para abajo, podemos decir que por cada médico hay 4.5 personas apoyando su gestión. Es decir, por cada médico que te atiende hay un recurso humano de 4 o 5 personas que permite que esa atención se dé. En el mismo Chile hay 0.3 personas apoyándonos como docentes. La labor del docente es una labor mucho más individualizada y cuenta con una red de apoyo, como es evidente, muy debilitada. La actual crisis sanitaria nos hace pensar que necesitábamos más, que esa red de apoyo de 4.5 o aún mayor, cuando pensamos en países desarrollados, esa red de apoyo puede llegar a ser de 10 personas por cada médico, no ha sido suficiente. Y el mundo y el COVID no lo ha demostrado. Sin embargo, los profesores educan solos todos los días. Y yo quiero que ustedes se imaginen que entramos a un hospital y entramos, no sé, ustedes me dirán, los que son docentes, ¿cuántos alumnos pueden tener una clase? Alguien que se anime a participar. ¿Quién me cuenta? Cualquiera de ustedes me dice cuántos docentes tienen una clase. ¿Cuántos alumnos tienen una clase? No sé si... Generalmente en nuestro país el número está asociado a sobre los 35 alumnos. Así es, perfecto. Entonces, normalmente en nuestro país tenemos 35 alumnos o más. Imagínense que lleguemos todos a una consulta médica, 35 juntos, y el doctor esté solo. Sería impensable. Y nosotros todos los días hacemos esto. Todos los días planificamos una clase para 35 alumnos o más, y cada vez más nos piden que sean clases personalizadas y que hagamos y que las planificaciones educativas sean planificaciones educativas personalizadas. Y ese contexto es el contexto en el que nos encuentra el COVID a nivel mundial. Es decir, los sistemas educativos también son sistemas que han estado en crisis, y la crisis educativa es una crisis de la que se habla mucho menos. ¿Ya? Pero encontramos data de que se espera que para el 2030 la cantidad de estudiantes que están escolarizados y que como producto del proceso educativo no aprenden, se va a duplicar. Y en Ecuador la situación es igual. A pesar de todas estas limitaciones, creemos que hay logros. Y aquí yo pongo, no tenemos data más actualizada, pero la última data que encontramos en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales indica que en el 2015 habíamos reducido significativamente la tasa de analfabetismo y estábamos en el 5.5%. Eso es un logro para el sistema educativo y para el sistema educativo general, para hablar de toda la educación. Y a pesar de que nos hemos esforzado y a pesar de que hemos dado pasos y que, por ejemplo, se ha aumentado el gasto público en educación, hoy en día nos vemos obligados a migrar a una educación virtual o a una educación en casa. Que hace que la tabla que acabamos de ver, no es que no sea importante, pero que a esa tabla se le sume otra tabla más, que es el gráfico que tenemos acá.
Cuando pensamos en analfabetismo digital, yo me tomé la molestia de dividir la data para tratar de verlo por edades. ¿Ok? Y encontramos esta información. Y es que la tasa más alta se encuentra en este rango, entre el 27 y 45 años. ¿Ok? Tenemos 13% de analfabetismo total, tenemos 41% de analfabetismo parcial y el 46% que no tiene ningún grado de analfabetismo digital. Significa que está en el 13%. A nivel nacional y pensando en todos los rangos etarios, Ecuador declara el 11.5% de analfabetismo digital. Y eso debe ser considerado cuando pensamos a cómo vamos a migrar, cómo vamos a hacer para educar en este contexto donde la necesidad de migrar a las plataformas educativas digitales, la necesidad de manejar sistemas básicos de información se vuelve inherente a la educación misma, es decir, es necesario para poder continuar educando. En ese sentido, el 79% de las personas acceden a Internet por medio de un celular, de un smartphone. Y eso ya nos presenta otra dimensión, y es cuáles son las plataformas educativas y cuáles son los recursos educativos a los que uno se puede acceder en ese tipo de dispositivo, y dos, son amigables para el uso. No todos los recursos educativos y no todas las plataformas tienen versiones que sean amigables para ser utilizadas en este tipo de dispositivos. El 37% de los hogares urbanos cuentan con internet fijo. Eso quiere decir que en la casa tenemos internet y que probablemente por lo menos contemos con un dispositivo, sea laptop o computadora de escritorio, por unidad familiar. Sin embargo, en los hogares rurales ese número desciende significativamente y solamente el 17% cuenta con internet fijo. Entonces, seguimos agregándole dimensiones y aristas a pensarnos la educación virtual y la educación a distancia en estos contextos. Eso no quiere decir que es imposible, eso no quiere decir que esta charla, Estefanía, vino a decir, no, mejor no hagamos nada y no enseñemos porque hay diferentes piedras en el camino que vamos a tener que tomar en consideración. Lo que quiero decir es que la idea de pensar en una educación virtual para todos e inclusiva, sin dimensionar estos aspectos, lo convierte en un imaginario difícilmente alcanzable. Es decir, hay que pensar cuáles son los procesos y cuáles son las instancias que como país tenemos que caminar para llegar realmente a ofrecer un sistema unificado de educación virtual. Y en ese sentido me refiero a los adultos y también a la educación básica y escolar. Y como esta charla no pretende ser un espacio para salir más conflictuados de lo que entramos, quería contarles una experiencia que es una experiencia de éxito. Brasil, como ustedes saben, es uno de los países latinoamericanos que cuenta con mayores diferencias sociales, no solamente en términos de acceso a Internet o a tecnologías, sino también en indicadores típicos socioeconómicos. Y en el 2009 Brasil garantiza a partir de una ley el bachillerato para todos y todas. Y este bachillerato para todos y todas es una propuesta ambiciosa que quiere garantizar ese derecho sin importar dónde viva, sin importar la edad, sin importar las condiciones de acceso a esa educación. Y se dio hasta el 2016 como el periodo para la implementación, para que las medidas que vayan a ejecutarse sean pensadas, planificadas, desarrolladas y estén puestas en práctica para iniciar esta meta, como les decía, bastante ambiciosa. Y yo quiero que pensemos que Brasil, digamos, Brasil y la Amazonía del Brasil está inmensa, una topografía muy complicada, donde
pasa lo que pasa con la Amazonía ecuatoriana, el tipo de distancias, las dificultades de acceso, a las ciudades más cercanas. Y sin embargo ellos dijeron, no, hasta el 2016 todo el mundo tiene que tener acceso o debe tratar de garantizarse ese bachillerato para todos. Y así nace el desarrollo de esto que se llama el Media Center Solution y los docentes de contenido. Yo voy a pedir que luego dejemos colgado esta información en el chat para quien quiera revisarla pueda pues descargársela y llevársela consigo. Porque acá está un recuento de este caso, que es el caso del Media Center y esta idea de innovar en educación a distancia. Y con todos los matices que esto significaba en aplicación en el Amazonas en particular, en todos estos lugares donde estas problemáticas que hemos venido conversando en la tarde de hoy, pues se acentúan y eran aún más complejas. ¿Okay? Yo esto lo voy a dejar a disposición de todos los participantes del webinar de hoy. ¿Y en qué consistía rápidamente esta idea del Media Center Solution? Consistía en nada más y en nada menos que en generar una red y una estructura de apoyo para llegar a estas comunidades y a educar a estos jóvenes y adultos, porque aparte recuerden que no todos serán jóvenes que correspondan a la edad de cada uno de los años del bachillerato, sino que también encontramos adultos y personas que necesitaban acceder a este programa. El primer punto era este punto del docente de contenido, que es un docente especializado en el área temática específica, no sé, matemáticas, ciencias, lengua, lo que fuera. Y este docente impartía estas clases de forma virtual, haciendo uso de tecnologías de streaming para poder dar estas clases, pero contaba con un tutor de apoyo, y ese tutor de apoyo era un tutor que estaba ubicado en un lugar estratégico para la zona de referencia, quien podía hacer un acompañamiento en algunas ocasiones presenciales y en algunas ocasiones a distancia para acompañar al estudiante al desarrollo de las habilidades esperadas de la unidad que se estuviera revisando con el docente de contenido. En esta iniciativa se tuvieron en consideración tres elementos fundamentales. El primero fue digamos, la revalorización del trabajo del docente. Esa iniciativa, primero, llamó muchísimo la atención. Segundo, al ser una forma de innovar y de emprender en educación en ese momento, también llamó la atención. ¿Aló? También llamó la atención de medios de comunicación, llamó la atención de los estudiantes, llamó la atención de otros docentes y se repensó la función del docente y el papel del docente en la sociedad, que es un papel que por lo menos en el contexto de Brasil estaba desvalorizado y que de alguna manera no se le daba el reconocimiento debido. Segundo, se pensó en esta idea de la estructura, lo que hablábamos al comienzo de cómo nos encuentra el contexto educativo en esta crisis sanitaria. Se repensó que debe haber una estructura de apoyo al docente y una estructura de apoyo que permita garantizar el acceso a estas comunidades. Y lo tercero fue el principio de que la tecnología es un amigo y es un aliado en este proceso educativo, que si bien es cierto tiene unos retos que los revisamos, que hay que alfabetizar, que hay que pensar en la llegada de dispositivos, que hay que pensar en la llegada de conectividad, que hay que entender la cantidad de usuarios por dispositivos para pensar en cómo se imparte esa educación, por supuesto que sí, pero aún así la tecnología sigue siendo un aliado que puede permitirnos acercar la educación en contextos vulnerables y en este momento en un contexto nunca antes pensado. Es decir, no nos imaginábamos hace 4 meses que íbamos a estar en esta situación. Así que con esto en mente, con esta contextualización en mente, yo quería que pensáramos en qué podemos aprender de esta experiencia para lo local. ¿Qué podemos hacer ahora? Si bien es cierto, no hemos tenido los 7 años que le dio el
el gobierno brasileño a estas iniciativas para desarrollar ideas y para generar procesos que permitan acceder a esa educación a distancia y generar esta estructura, yo creo que siempre hay cosas que podemos aprender. Y quienes decían leer el informe de la experiencia completa, yo me he tomado el atrevimiento de ponerles para esta diapositiva 4 puntos que creo que son importantes y que se pueden explicar de forma sintética. La primera era la durabilidad. Es decir, cuando pensamos en la tecnología, tenemos que pensar en la tecnología que también se tiene que basar en unos estándares. Eh, Obviamente no van a ser los mismos estándares a los que estamos acostumbrados, pero vamos a tener que pensar en cómo adaptamos los currículums, cómo adaptamos los sílabos, cómo adaptamos los programas a esos nuevos estándares que solicita la educación virtual y que requiere para poderla considerar un éxito. Ayer en una conversación alguien decía, bueno, pero están impartiendo menor cantidad de clases porque es sincrónico, porque lo que se hace en Zoom es mucho más corto que las 8 horas que estaban los chicos en clases regulares, y entonces eso hace que los chicos estén estudiando menos. Hay que también desmitificar eh, lo que la ciudadanía general piensa del proceso educativo y que piensa que ahora lo clavamos en una computadora, pero es exactamente lo mismo. Hay que comunicar, hay que difundir esos estándares que vienen de la mano con la educación virtual. Lo segundo es esta idea de interoperatividad. Es decir, cuando pensamos en la educación virtual, pensamos en el intercambio de contenidos que debe contemplar una amplia variedad de plataformas de aprendizaje. No podemos decir, ok, yo voy a utilizar Zoom, yo voy a utilizar Meet, yo voy a utilizar Moodle y voy a hacerlo ahí todo. Normalmente este tipo de procedimientos nos invitan a mover al estudiante en la dimensión online como si lo moviéramos en la dimensión offline. Sobre todo en procesos de aprendizaje para adultos. Ustedes saben que normalmente conectamos la educación con aspectos de la vida cotidiana, que conectamos la educación con intereses de desarrollo de autorrealización. Entonces, eso debe tratar de llevarse al espacio virtual. Y los contenidos y los programas que impartamos deben responder a estos principios de interoperabilidad. Lo siguiente es la accesibilidad. Es decir, si bien es cierto, y lo hemos venido, creo que es el que más hemos conversado, necesitamos garantizar, primero, que las personas puedan acceder. Y segundo, debemos monitorear académicamente a los alumnos. Y este monitoreo debe ser permanente en el caso de los adultos. Y el acompañamiento tiene una doble cara. Si bien es cierto, hay un acompañamiento que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades o las aptitudes o los aprendizajes planteados en los objetivos, también hay un acompañamiento que tiene que ver con la familiarización y que tiene que ver con el estar cómodo en esta dimensión virtual para el alumno, para el adulto, para quienes puede ser un poco más complejo que para los jóvenes, los adolescentes y los niños de ciertas edades. Entonces, tenemos algunos aspectos a tener en consideración cuando hablamos del acceso. El acceso al Internet y a la plataforma, el acceso en términos de familiarizarme con el estar aquí, y el acceso al conocimiento mediante un seguimiento constante. Es decir, cuando pensamos en los momentos asincrónicos, pensamos entonces en que yo sigo ahí como docente. Mi labor docente, mi labor de gestor administrativo no termina ahí. Si yo soy la persona que me encargo de supervisar o de ver el desarrollo de los diferentes cursos o programas, mi labor como gestor en ese momento es también acompañar ese proceso y también dar un monitoreo constante al proceso. Y finalmente la reusabilidad. Cuando pensamos en la educación virtual o en la educación a distancia, el mayor valor de los cursos y los objetos de aprendizaje residen en que pueden ser reutilizados con diferentes herramientas y en distintas plataformas. Es decir, si bien es cierto,
pensar el curso es totalmente diferente. Es un curso que se piensa antes, generalmente, del desarrollo del mismo y que se suele pensar de principio a fin, donde hay menos espacio para dar estos matices, para hacer estos cambios, para de repente que nosotros como docentes en alguna clase en particular nos podamos poner un poco más creativos y podamos pensar en ideas o en dinámicas en ese momento. Acá el curso es un poco más estático, pero nos permite migrarlo a diferentes plataformas y nos permite reutilizarlo con diferentes grupos en caso de que ustedes lo puedan manejar así. Entonces, estos son algunos de los aspectos que esta experiencia nos puede dejar y algunas de las cosas que yo creo que podemos aprender. Yo voy a dejar de compartir un segundo la pantalla, si es que logro encontrar cómo hacerlo. Ya no estoy compartiendo pantalla, creo. Pero bueno. Ok. Ya no estamos compartiendo la pantalla, perdón. Sí, ya no la estamos compartiendo, ahora sí. Bueno, buenas tardes, Dolores Orozco, gracias por acompañarnos, a todos los que están acá. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes, hay personas de la Tancunga, tiene alguna pregunta sobre lo que hemos venido conversando hasta el momento, antes de pasar a la parte de cómo llevo mi curso, cómo llevo mi clase, cómo migro mi instituto, mi centro de aprendizaje, mi escuela al espacio virtual. No sé si alguien tiene alguna interrogante sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Por ahora no veo métodos arriba, pueden levantarme la mano si alguien desea. Bueno, si no, entonces, o lo pueden escribir en el chat y lo voy leyendo también si es que alguien tiene algo o que preguntar o que aportar en su experiencia también de lo que hemos venido conversando, sería grato escucharlo. Lo siguiente tiene que ver con cómo entonces me transformo y cómo migro a lo digital. Y esto lo quería conversar de la experiencia que hemos vivido dentro de las dos instituciones a las que pertenezco, tanto la Universidad Casa Grande como ADES. Yo creo que, y cuando pensaba esta charla, pensaba como en tres aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la parte administrativa del centro o de la institución que va a migrar. Es decir, el reto que supone pensarme una educación a distancia cuando no tengo nada previsto y cuando hay una pandemia que se impone. Definitivamente, Wilson Tapia pregunta cómo les hago participar a los estudiantes con necesidades especiales con la pedagogía andrológica. Bueno, vamos a ir allá. Entonces, lo primero tiene que ver con eso, con la decisión administrativa de migrar, con la búsqueda de la plataforma adecuada para cada una de las necesidades de la institución. ¿Cuál es la plataforma que funciona mejor para mí? En este caso no hay el problema no es que no existan recursos, el problema es que hay una sobreinformación en relación a estos recursos y cómo tomo la decisión de cuál es la plataforma que funciona mejor para mi grupo objetivo. Una plataforma, me invento, que yo sé que la mayoría de mis personas no tienen acceso a una computadora, sino que se conectan por el celular, están dentro de ese 79%, perfecto. Entonces, necesito una plataforma que sea muy amigable para el uso a partir de un smartphone o un teléfono inteligente. Voy a dar cursos a adultos que ya tienen una experiencia previa en la educación virtual, así sea anterior a la que están trabajando conmigo. Entonces puedo trabajar con otro tipo de plataformas que me permitan cargar más información o que me permitan interactuar con más recursos, como puede ser, no sé, el Moodle adaptado a los requerimientos de cada una de las instituciones. Pero siempre tengo que pensar en quién es mi estudiante, a quién voy a ofrecerle la educación en esa plataforma. El segundo punto que es fundamental es el docente. Los docentes, primero, no todos sabemos ser docentes online. La gran mayoría no. Y yo creo que también es una cuestión de
la vocación inicial era ser un docente presencial, eso fue para lo que estamos preparados, y en algún momento eso se ve en la necesidad de cambiar. Entonces, yo creo que el facilitar el proceso de transición es fundamental para el docente, es decir, no solamente en capacitaciones que son necesarias o en capacitaciones de los usos de los recursos, sino también en el espacio que pueda tener el docente para interactuar con su comunidad, el espacio que pueda tener el docente para decir sus dudas, sus inseguridades, sus interrogantes, es fundamental en este sentido. Porque no es solamente el adquirir la destreza de utilizar una u otra plataforma, es también sentirme seguro haciéndolo y saber que tengo una red de apoyo, como mencionaba al comienzo de la presentación, que está ahí y que me va a dar la mano y que voy a contar con ese apoyo desde la institución. Se fue mi audio. Se le escucha. Sí, se le escucha. Ok, alguien puso que se fue el audio, ok, no fue a mí. Y el tercer punto definitivamente son los estudiantes. ¿Cómo hago para que ellos se adapten a esta nueva forma de aprender, a esta nueva forma de aprender y a esta nueva forma de interactuar? Porque al final es eso, igual queremos una interacción, por eso el momento sincrónico. Y cuando hablamos en adultos hay un tema interesante, y es que el Instituto de Mayores y de Servicios Sociales de España hizo una investigación en el 2018 donde se identificó que las personas adultas tienen una excelente disposición a participar de actividades sociales y sobre todo a empezar actividades de educación que pueden ser nuevas carreras universitarias o pueden ser actividades de ocio, de deporte, de formación en capacidades. Entonces hay una voluntad y hay estudios que verifican que hay una voluntad y una disposición a seguir aprendiendo. Ese es el mejor elemento con el que contamos cuando pensamos en cómo hago para que mi estudiante pueda seguir aprendiendo, cómo hago para invitarlo a participar de estos espacios virtuales. Y lo segundo, aunque a veces suena un poco repetitivo, es ser consciente de las limitaciones de las TICs. Entonces, ser consciente de que los tiempos de ingresos no van a ser exactos, ser consciente de que vamos a tener que dar un apoyo, no puedo entrar a la sala, no sé cómo a subir la tarea, no me siento cómodo, no quiero mostrarme, apago la cámara porque no me gusta el espacio en el que estoy. De alguna manera esto no solamente nos pone a disposición a nosotros, sino también a nuestros hogares, a nuestras casas, a los espacios donde estamos. Entonces, esa flexibilidad y ese comprender de dónde viene mi estudiante y cómo puedo hacer que estas limitaciones que las TICs imponen se vean minimizadas es fundamental. Finalmente, y como para cerrar la charla y empezar a contestar preguntas, hay una cita que a mí me gusta mucho y con la que quiero terminar, que dice: históricamente el siglo XIX se caracterizó por un derroche de vida, alta natalidad, alta mortalidad, muchas actividades en conjunto, y el siglo XX ha supuesto el periodo de finalización de esa transición demográfica. Y empieza esta revolución de la longevidad y el envejecimiento. Empezamos a ver países con unas tasas de longevidad que no se habían visto antes. Pensando en este siglo, en el siglo XXI y en el siglo XXI post-pandemia, podemos decir que ese siglo se convertirá en el reto de hacer compatible la longevidad con la autonomía personal y la participación social en estos nuevos espacios, es decir, en estas nuevas dimensiones sociales que cada vez son más reales y que van a terminar configurando la vida de todos nosotros. No vamos a pensar más en lo que hago yo cuando estoy offline y lo que hago yo cuando estoy online, sino que vamos a migrar cada vez más con mayor facilidad, con menor choque a estos ambos estados en los que todos nos vamos a ver inmersos. Eso como la charla propiamente dicha, y ahora sí voy a empezar a contestar sus preguntas. Caro, tú dijiste que tú ibas a mediar esta parte, o
o cómo lo hacemos. Yo tengo también las preguntas acá para irlas revisando. No sé si Carolina... Chévere, Estefanía, muchas gracias. Te habla Miguel de Enseña Ecuador. Miguel, ¿cómo estás? Por compartir tus observaciones y esta parte de la charla. Voy a leer algunas preguntas que estaban aquí en el chat. Veo una de Luis Villasís. Dice, saludos, Luis Villasís, soy profesional de Enseña Ecuador. Tengo la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, como profesional, ¿cuál es la plataforma más adecuada para trabajar con adultos mayores, por ejemplo? Ok. Normal, yo creo que para los adultos mayores empezar con plataformas que nos permitan actividades sincrónicas es fundamental. Entonces, dependiendo de los recursos con los que cuenta la institución, pues podría ser Zoom, Meet, podríamos trabajar, si es que son grupos pequeños, también con plataformas de redes sociales que son gratuitas, por ejemplo, puedes trabajar con Facebook, con Instagram, creo que hasta WhatsApp permite grupos muy chiquitos de 4, pero para los adultos mayores, empezar con lo sincrónico y poco a poco ir desarrollando habilidades para el trabajo asincrónico, porque son ellos los que tienen la brecha digital más grande. Entonces, decirles de un momento a otro, no, usted entre a la plataforma, voy a decir cualquier cosa, Moodle, y haga su usuario, entre a la clase, descargue el recurso, lee el recurso, llene la encuesta. Es poco a poco. Con ellos empezaría con plataformas que permitan el trabajo sincrónico. Muchas gracias, Estefanía. Voy a leer una pregunta más que está en el chat y de ahí damos el espacio para que cualquiera persona del público pueda encender su micrófono si desea y hacerla verbalmente. Veo una pregunta de Zoila. Aquí, ahí se me movió. ¿Cómo motivar a los estudiantes adultos al autoaprendizaje, puesto que tienen que combinar el estudio con el trabajo y con más responsabilidades? Zoila, definitivamente ese es uno de los retos más grandes con el que nos encontramos todos en este momento. Es decir, ¿cómo hacemos para que ellos decidan seguir en estos procesos cuando la carga de trabajo se ha aumentado? Hay estudios previos que indican que el teletrabajo aumenta la carga laboral entre el 30 y el 40%, y a esto súmale toda la carga de la tarea del mantenimiento y del cuidado de las personas que viven contigo en el hogar o del hogar en sí misma. ¿Cuál es mi recomendación en ese sentido? Para mí, podría darte tres tips. Lo primero es que vamos a trabajar con píldoras de aprendizaje. Cuando decimos píldoras de aprendizaje, quiere decir que vamos a olvidarnos de esos espacios donde hablamos nosotros como dando una plenaria, que normalmente tiene una duración más larga, y los vamos a cambiar por estas pastillitas de conocimiento que respondan a las necesidades de sus estudiantes de forma concreta. Es decir, vamos a tener que conectar muchísimo con la cotidianidad y pensar cómo yo conecto el objetivo de aprendizaje con una actividad de aprendizaje que se pueda hacer en la vida cotidiana y con una forma de evaluación que también la pueda medir en la cotidianidad. Entonces, estas pastillitas son un formato muy cortito, donde yo en menos de 10 minutos propongo un objetivo, planteo unas herramientas o un concepto y explico, vamos a verlo en, no sé, digamos que vamos a trabajar la destreza de multitaskear, de hacer diferentes actividades y hacerlo de forma eficiente en un determinado tiempo. Entonces, yo doy una brevísima explicación sobre el concepto y qué destreza supone, y les digo, ok, vamos a pensarlo en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas actividades son capaces de hacer en forma eficiente durante 24 horas? Y eso ustedes lo van a compartir luego con la familia y van a hacer un ejercicio de autoevaluación, por dar un ejemplo en este momento, como me lo has preguntado. Lo segundo es darles libertad. ¿Aló? No sé si salí. ¿Aló? Creo que soy yo aquí. Alguien compartió pantalla. Está compartiendo